Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de una serie que acabo de terminar que me gustó bastante y que definitivamente debo dedicarle un video en mi canal. Tan solo tiene una temporada, pero como yo lo percibo, probablemente es una serie que tendremos para largo tiempo. Algo interesante de esta serie, por si hay fans de Gravity Falls viendo el video, es que su creador Alex Hirsch y una escritora de esta serie de nombre Shion Takeyoshi son coproductores ejecutivos de dicha serie, ¿no? Sin embargo, Shion Takeyoshi es la creadora de esta serie para Netflix, que les reitero, salió el 22 de octubre de 2021, o sea, es una serie reciente. Y bueno, ¿de qué va esta serie? Básicamente su premisa es que todas las conspiraciones, o al menos casi todas, ya voy a tocar ese punto porque me pareció bastante interesante. Estamos hablando de todas las conspiraciones. Básicamente en este universo son reales y existe una agencia, Cognito Inc., que básicamente se encarga por una mera cuestión de logística, una mera cuestión de pragmatismo, de administrar todas estas conspiraciones. De hecho, la junta directiva de esta empresa es algo así como el gobierno de las sombras. Y bueno, partiendo de esta premisa es interesante, ¿no? Hay muchísimas series, programas de televisión, libros que han tratado este tema de ciertas conspiraciones, pero no como todas a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, se me viene a la mente Doctor Who, como ciertas cosillas, ¿verdad? Por medio del doctor se nos revelan. Incluso el tema de Kennedy, que también sale en la serie. Los mismos X-Men hicieron algo curioso ahí con Kennedy, con Magneto, ¿verdad? Ciertos eventos mundiales, un toque delicado de hablar, ¿verdad? Acá en YouTube. Por eso también entiéndanme si no hago referencias directas a ciertas conspiraciones de la serie, ¿verdad? Pero está bastante interesante esta premisa, es muy interesante, ¿no? Y bueno, lo que les quería comentar es que incluso la serie tiene sus conspiraciones preferidas. Hay un episodio que se llama, si no me equivoco, Mi boda en la tierra plana, en donde esta conspiración, incluso en un universo donde las conspiraciones son reales, esta conspiración es ridiculizada, ¿verdad? O sea, incluso siendo así, o sea, ni siquiera así, ¿verdad? Es interesante, es muy interesante, ¿no? Y esa es otra cosa que tiene bastante bien la serie, las referencias a la vida real, ¿verdad? Más allá de las conspiraciones, claro está, hay demasiadas referencias para agarrar de todo lado. Estoy seguro de que yo no las he pillado todas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un episodio con muchísimas referencias a los años 90, a los años 80, y pues esa no es mi época, y la verdad no es una época que me llame mucho la atención. Probablemente los amantes de estas épocas, que son bastantes de hecho, hayan disfrutado mucho de ese capítulo, a pesar de la cruda realidad que se nos tira en una parte del capítulo, que me encantó esa frase, porque creo que tiene cierta parte de verdad. Y no solo con los cazafantasmas, claro está, sino con cualquier tema. Es como cuando nos ponemos a comparar, cuando nos ponemos a debatir de que esta serie es mejor, no, que esto, que lo otro. Me pasó muchísimo, a mí me encanta BoJack Horseman y Rick y Morty. Y pasa mucho, mucha gente dice, no, es que esta es mejor, es que esta es mejor, es que no, es que esta la otra. Marvel y DC pasa lo mismo, a mí me encantan los dos y la gente se empieza a pelear. No, a ver, o sea, cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Y eso es otra cosa que no quiero que pase ahora al final del video, o al menos yo esperaría que quede claro que esa no es mi intención. Pero bueno, sin más que decir, probablemente haga un video hablando del final, hablando ya con spoilers, pero bueno, sin más que decir, de eso trata la serie. Básicamente esa es la premisa. Y bueno, es una comedia para adultos, claro está. Espérense, digamos, argumentos, chistes, referencias a ese nivel. Mis expectativas en general son bastante elevadas. Yo creo que esa es la conclusión, creo que es una serie que vale la pena. Véanla, se las recomiendo muchísimo. Si no tienen tiempo de verla ahorita, pueden verla después, pero en serio vale la pena verla. Y me gusta la idea de una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta temporada mínimo. ¡Oh, más despacio, velocista! Necesito más definitivamente. Necesito ver qué va a pasar con ese final. No te canses, por favor, dame más, hazme feliz. Necesito más a Regan, quiero penetrar más en el personaje de ella. ¡Qué mala palabra elegiste! En fin, la serie me ha encantado, la veré de nuevo. Así que bueno, esto ya es decir mucho de la serie, pero claro, esta es solo mi opinión. La opinión de un simple espectador que le ha encantado esta serie, que le ha enamorado con su sencillez, con su rapidez y con su calidad. Díganme ustedes qué les ha parecido, si ya la vieron, si concuerdan conmigo o no, cuál es su personaje favorito. ¿Les parece que va a estar al nivel de BoJack, de Rick y Morty o de otros éxitos? Y hablaría un poquito de Gravity Falls, pero no creo que sea justo, ya que no la he visto completa. Sin embargo, podría decirse que Rick y Morty, BoJack y Gravity Falls agarra lo mejor de estas tres series y tenemos trabajo incógnito.
pronto, cuídense mucho y que tengan mucha salud.